Les bendiga. Dios me les bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos concede de estar aquí en esta ciudad que me ha costado un poco aprenderme el nombre. Oruro, así es. Gracias al Señor, porque cada vez que lo menciono lo digo diferente. Quiero primero preguntar cuántos pastores tenemos presentes. Para ver, levánteme la mano así para tener una... Ajá. Permítame así, ajá, un momentito para yo contar un momentito. 1, 2. Ok, manténgala así, por favor. Sí, muy bien, muy amable, muchas gracias, hermano. Qué bueno. ¿Sabe qué es importante, no? La mayoría de los pastores siempre estamos muy ocupados. Y por lo general siempre entonces encomendamos muchas labores a personas que trabajan con nosotros y los enviamos para que ellos traigan la noticia. Y es un poco difícil cuando el que vino en representación del pastor recibe esto y luego va a contarlo y el pastor no lo logra entender. Eso genera ciertas circunstancias de confusión a veces. Por eso es importante que los pastores, que son a quienes Dios le va a pedir cuenta por esta ciudad y por toda Bolivia y por toda Latinoamérica y el mundo entero, podamos estar presentes para poder entender todo esto. No es un seminario más. Yo no estoy en contra de que la gente escriba, pero como esta no es una clase, esta no es una cátedra, este no es una enseñanza para que usted apunte un texto bíblico y después lo lea y no se acuerde de qué se trata. Yo quiero pedirle con mucha gentileza que no escriba nada. Todo lo que yo voy a decir está en un material que se le entregó. Usted después lo va a leer con mucha calma en casa. Yo lo que necesito y les pido es que usted me escuche. Porque mientras usted escribe o le pregunta al que está al lado cuál fue la cita, se entorpece la idea de lo que estamos entregando. Entonces, en los próximos minutos, yo le agradezco que se mantenga atento al oído, porque la fe viene es por el oír, y el oír la palabra. Mantenga su Biblia a la mano, es así, por allí cerca. La guía que tiene en su mano, usted la va a estudiar con calma en casa, entonces tampoco la esté abriendo. Pero la Biblia sí téngala, porque vamos a compartir algunos pasajes de la Escritura que los vamos a leer juntos y nos va a edificar. ¿Me expliqué bien? ¿Me expliqué? Amén. Amén. Qué bien. Entonces yo voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer el capítulo 27 desde el versículo 11. Y dice así, capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 11. Dice: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Amén. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Dios Padre eterno, te honramos en esta tarde y bendecimos su nombre, Señor, por esta oportunidad que usted abre para esta nación. Pues el mensaje de la Biblia, Señor, está llegando al oído, y permite el Espíritu Santo que pueda ser transmitido al corazón de todas las personas presentes. Y aquellos que hayan sido preparados para recibir esta palabra en este día y en esta hora, puedan ser llenados, Señor, de esa verdad revelada en la Escritura de que su amado Hijo Jesús es el Cristo. Por ello, Señor, te pedimos, dándote toda honra y toda gloria, que esta nación pueda incorporarse de manera activa y propicia por los hombres y las mujeres que hoy conocerán en su corazón que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías, el anhelado, el que vino a libertar verdaderamente al hombre. Por ello, Señor, te honramos y te damos gracias de que la evangelización mundial en nuestros días sea un hecho y por ser partícipes de ella. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa y gran oportunidad, pues hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. ¿Pueden sentarse? No hay cosa más desagradable que estar frente a alguien que de él dependa tu libertad. Fue el momento que vivió Jesús en esta lectura que tuvimos. Y también frente a un hombre que, conociendo el resultado de la conducta y viendo que aquella persona era piadosa, justa y que no había culpa en él, entendiendo que solamente la envidia de aquellos líderes religiosos del momento se levantaban para tratar de frenar o de detener el mensaje o la obra que Jesús para aquel momento estaba haciendo sobre la tierra. Por eso él hace la pregunta: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Pilato no tenía un sentido claro de lo que estaba preguntando. No tenía un concepto muy amplio. Su mujer, que era una persona noble y que en el fondo había escuchado la claridad de la labor que ejecutaba Jesús, le pidió que por favor no se inmiscuyera para que la sangre de ese justo no lo salpicara. Y él hizo caso omiso, entendió, pero no hallaba cómo detener, y buscó una manera saludable como para salirse de aquel escenario que él estaba viviendo. Y era costumbre soltar a uno de los detenidos. Y Barrabás era un hombre famoso por ser perverso. Su maldad le había hecho ser famoso. Y Pilato creyó
que la gente iba a preferir soltar a Jesús que a aquel hombre que les estaba haciendo daño, que llevaba por nombre Barrabás. Y por eso él dice: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con él? Lo que Pilato no sabía es que estaba establecido que eso tenía que acontecer. El pueblo gritó: crucificarle. Cuando él preguntó: ¿qué haré?, el pueblo dijo: crucificarle. Para Pilato fue impresionante que aquello aconteciera. Para Pilato fue como ponerlo entre la espada y la pared, porque lo que menos él esperaba era que el pueblo pidiera que se ajusticiara la vida de aquel hombre en el cual no había nada de qué acusarle. Estaba establecido, estaba anunciado el padecimiento de aquel que cumpliría el rol del Cristo, del hombre que sobre la tierra caminara para cumplir la labor y convertirse en el Cristo, para ser el Mesías. Estaba establecido el padecimiento, estaba establecido la muerte, estaba anunciado y era un requisito indispensable que había que vivirlo. No simplemente porque estaba anunciado que tenía que ser de esa forma, sino que era para poder generar el cumplimiento a lo anunciado en Génesis 3:15. Él estaba en ese momento llevando a cabo, a pocas horas de estar en la etapa final de lo que hemos venido a presentarle a ustedes. Estaba a punto de concluir la labor del por qué había sido escrita la Biblia, o el por qué nosotros hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Quedaban algunas horas nada más. El salmista expresa en el Salmo 42 diciendo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él comienza con una expresión de agonía y de dolor que apunta hacia el huerto del Getsemaní, horas antes de que aconteciera esta conversación entre Pilato y el pueblo, entre Pilato y Jesús. ¿Cómo agonizó Jesús en el huerto del Getsemaní? Tanta fue la agonía que con grandes gotas de sangre, era el sudor de su frente, la agonía y la angustia con la que vivía este varón. Pero simplemente era el proceso por el cual del padecimiento tenía que vivirlo para poder tener la gloria y la honra de generarle la libertad a todo aquel que se atreviera a creer en él como el Cristo. De allí hacia atrás solamente vemos el cumplimiento de todos los actos proféticos anunciados. Alrededor de 300 profecías indicadas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, indicando cuáles serían las funciones o la vía o la ruta que debía de vivir aquel que desarrollara la labor del Cristo. Esas 300 profecías, como su nacimiento de una virgen, su padecimiento, el ser vendido por 30 piezas de plata, el nacimiento en Belén, el morir en el madero, colgado en el madero o crucificado en el madero, era lo que estaba a punto de acontecer, y estamos en el hecho donde el pueblo gritó y dijo: crucificarle, a punto de cumplir una de las profecías culminantes. Después de la crucifixión vendría la muerte, y luego la muerte, la resurrección. Quedaban solamente unos pasos proféticos: su muerte, la resurrección, el descenso del Espíritu de Dios y su retorno o segunda venida. Hasta ese instante, hasta ese momento, ni Pilato entendía,
ni los religiosos del momento entendían, ni los sacerdotes, ni los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni ningún otro movimiento que para el momento imperaba. No había una respuesta. Simplemente estaban tratando de detener a alguien que se había levantado y había convulsionado la fe de aquel entonces. Caminando hacia atrás, llegando a su nacimiento y antes de que María concibiera. Dice que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años aproximadamente, o 400 y unos días más, de silencio y de oscuridad, donde Dios nunca levantó un profeta en ese tiempo. Y se desarrollan las famosas historias de los macabeos, levantando todo aquel proceso, generando un silencio. El pueblo de Israel había quedado sujeto bajo el poder del imperio romano, quien había destronado al imperio griego, siendo dividido todo esto por sus 4 generales. El imperio romano se impuso y abolió la religión, detuvo todo concepto religioso. Los macabeos se levantaron y en su lucha lograron que se les permitiera de manera jurídica y legal establecer el culto religioso. Entonces el pueblo de Israel, que estaba esparcido en todo el imperio romano, pudo colonizarse, y haciendo las colonias formaron los que llamamos sinagogas. Esas sinagogas en las que aparecen allí en la historia y en el libro de los evangelios no eran sino producto de oportunidad, de púlpito o lugar de reunión. Aun cuando es la parte histórica, representaría los sitios donde el Hijo de Dios se haría presente para demostrarle al mundo que había venido el reino de los cielos a la tierra. Y por eso siempre se hizo presente en las sinagogas. Todo ese proceso histórico, llevado a cabo desde el punto de vista profético, nos marca a nosotros la importancia del porqué. Esa conversación, cuando Pilato se acerca para decirle: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: tú lo dices. No lo negó. Él no podía decir que no lo era. Él no podía expresar otra cosa. Decir que no lo era luchar contra su naturaleza. Él sabía bien que si el reino de los cielos se había acercado, todo reino tiene un rey. Y él era la máxima representación de ese reino que se había acercado. Todo lo dicho del Mesías del Antiguo Testamento estaba siendo cubierto por este hombre llamado Jesús. Mucha gente ora en el nombre de Jesús, y no está mal, pero no es lo correcto. Le conversaba a un pastor hoy en la mañana y le dije: ¿sabía usted que en la Biblia hay otro Jesús? Y yo no sé si usted que me escucha sabe que en la Biblia hay otro Jesús. Si usted lee el libro de Colosenses, en el capítulo 4, cuando Pablo está expresándole a los hermanos de Colosa y les está anunciando sus saludos finales, él menciona a Jesús, otro Jesús en la Biblia, pero que lo llamaban el justo. Entonces, la oración en ese nombre ha sido sustentada, porque se ha equiparado como el Jesús que verdaderamente fue el que batalló, luchó y murió en la cruz. Pero Jesús no murió en la cruz por ser Jesús. No fue apresado por ser Jesús. No fue lacerado, ni golpeado, ni latigado por ser Jesús. No, solamente por ser llamado el Cristo. Porque el Cristo sería el Hijo de Dios. Porque Cristo, que significa ungido, esa categoría, esa labor, era colocada sobre quién sería el Mesías, el ungido, el enviado, el Hijo de Dios. Todo ese proceso que nosotros nos encontramos
nos lleva claramente al principio. Y por eso es que cuando el hermano inició en la mañana de hoy, en su primera plenaria, él expuso y nos dijo claramente del por qué estaba escrita la Biblia. Juan 20:31 es un texto que lo mencionamos mucho. Pero ¿sabe por qué tenemos que mencionarlo mucho? Porque es el eje central, es el objetivo primordial. La Biblia fue escrita para creerla, para creerla, para creerla. No hay otra forma, no hay otra manera. No la busque, no trate de conseguir otra cosa. Claro, si queremos ser y mirar en ella una investigación sobre la nación de Israel, es el libro indicado. Si queremos saber cómo es que se originaron todas las lenguas o idiomas del mundo, la Biblia presenta una referencia. Si queremos conocer los códigos éticos de las leyes de las naciones, la Biblia refleja el precepto fundamental para ello. Si usted mira desde la óptica que usted quiera, la Biblia genera un principio. Pero todos esos principios que aparecen en la Escritura apuntan hacia un solo propósito: que se crea lo que allí está escrito, y no concerniente a las naciones, ni concerniente a las leyes, ni a las costumbres, ni a las dispensaciones, ni a los periodos, ni a las profecías, ni a los tiempos, sino que todo ello, profecías, dispensaciones, periodos, tiempo, todo ello apunta y anuncia a que se crea que el eje central, pleno, total de la Escritura, que el propósito y el tema completo de la Escritura es el Mesías, es el Cristo, y que este oficio fue llevado a cabo por el Hijo de Dios, y que el Hijo de Dios llevó un nombre sobre la tierra. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué usted cree que Dios inspiró al escritor a colocar eso allí? ¿Para que nosotros supiéramos cómo se creó el universo? ¿Cómo se hicieron las cosas? No. Sencillamente lo hizo porque el cielo es su morada y porque la tierra era la materia prima de donde el Hijo de Dios tomaría figura para poder materializar su presencia entre los seres humanos. El anuncio del capítulo 1 de Génesis, versículo 1, comienza a tener sentido en la forma en que se reorienta y se reorganiza la creación desde el versículo 2 hasta llegar al versículo 26, donde Dios determina y dice: ya todo estaba hecho, por lo tanto entonces dijo: hagamos al hombre. Y yo quiero ser un poquito paradójico en esto, pero yo no sé cómo lo llaman acá en Bolivia, pero cuando a una jovencita o a una mujer va a tener un bebé, le celebran una reunión de familia que se llama baby shower. Ese baby shower consiste en que todos los cercanos a esa criatura que van a nacer le hagan un escrito de bienvenida, y las personas obsequien prendas o artículos que van a ser utilizados por este nuevo ser que viene a la tierra. Desde el versículo 2, versículo 3 hasta el versículo 25 encontramos que Dios hizo el baby shower para que viniera el Adán. Preparó todo lo que él necesitaría sobre esta tierra. Preparó todo completamente, de tal manera que el hombre pudiera llegar a la tierra encontrando todo para cubrir lo que podríamos llamar sus necesidades. Los frutos de los árboles, las bestias del campo, los animales de la tierra, los peces del mar, las aves de los cielos, todo ello. Y cuando llegó al versículo 26, viendo que ya todo lo que había hecho estaba apto para que el hombre pudiera entrar, fue cuando dijo: hagamos al hombre. Entonces, nota el texto del capítulo 1, versículo 26, que él comienza diciendo: hagamos al hombre. Entonces dijo Dios.
hagamos. En los asuntos del hombre, en los asuntos de las naciones, en los asuntos de Bolivia, en los asuntos de los seres humanos, Dios es el que dice y Dios es el que hace. No cabe habilidad humana. Todo lo que aquí está aconteciendo esta tarde lo está haciendo Dios. Nosotros no estamos aquí porque quisimos venir. Es Dios quien nos trajo. Y nos tendremos que ir porque es Dios quien quiere que nos vayamos. Porque Dios quiere que este mensaje quede en el fondo de su corazón. No para que alguien diga, es interesante, es muy bueno. No, no es ese el propósito. El propósito no es que usted le dé un calificativo al mensaje. El propósito no es que usted le ponga una escala del 1 al 10 en qué posición está. No es así. Es una equivocación humana pensar de esa manera. Es mirar con conceptos religiosos y no con una claridad de fe de lo que verdaderamente significa la revelación o el mensaje de la Biblia, que es que Jesús es el Cristo. No estamos aquí con ese propósito. Estamos aquí con un sentido propio de que podamos entender el por qué verdaderamente está escrita la Escritura. ¿Cuál es el verdadero propósito de ella? Y si nosotros hemos captado desde la mañana hasta ahora de que el mensaje de la Biblia es Jesús, quien es el Cristo, si hemos entendido plenamente eso, entonces lo que dijo Pilato tiene una razón de ser. ¿Qué haré pues? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Hasta ahora para muchos de ustedes es Jesús. Pero hoy hemos venido a decirle que ese Jesús no es simplemente Jesús, sino que es Jesús quien es el Cristo. ¿Qué haré pues? Nosotros nos vamos. ¿Qué hará usted ahora? ¿Qué le tocará entender? Dentro de las muchas frases que se mencionaron hoy en la mañana, se dijo que una de las cosas más prominentes que Satanás hace es robar el pacto, es quitar la palabra, es quitarte el mensaje. Yo quiero que comprendan que desde aquí yo contemplo todos los rostros de los que están aquí. Y yo sé quiénes están durmiendo. Algunos quizás se acostaron muy tarde. Otros se levantaron muy temprano. Otros, la comida les está haciendo efecto. Pero miremos esto, que es muy formidable que usted pueda visualizar. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por eso de manera específica hemos dado algunos tips, no podemos darlo todo, el tiempo no alcanza y no podemos profundizar tan fuerte. Pues conocer a Jesús, quien es el Cristo, lleva de un compromiso y una claridad plena, de una revelación plasmada en las Escrituras. El hombre fue hecho en un estado original perfecto. Y cuando hablamos de perfección, hablamos de que el hombre con Dios es una persona bendita. Y que como es una persona bendita, no conoce el dolor. Con Dios el hombre no tiene problemas. El hombre no conoció el problema. Si usted va al capítulo 1 de Génesis, versículo 28, el hombre lo tenía todo. Si usted lee el capítulo 2 de Génesis, allí el hombre lo tiene todo. Pero también allí, en ese capítulo donde el hombre lo tiene todo, él hace una entrega. Y dentro de esa entrega, nosotros nos encontramos con algunas cosas muy, pero muy, muy importantes. Si el hombre fue hecho y no conocía el dolor, si el hombre fue creado y lo tenía todo, ¿qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué fue lo que pasó? De repente ocurrió un problema. De repente el hombre se encuentra que todo lo que tenía desaparece. Como el hombre lo pierde todo, por eso es que Cristo se hace presente ante Pilato. Y no porque quiso, sino porque estaba dando un cumplimiento como el Cristo. Él se para frente a Pilato como el Cristo. Él va prisionero como el Cristo, bajo un padecimiento como el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre le ocurrió un problema en el pasado. Teniéndolo todo, luego lo pierde.
Yo quisiera que leyéramos Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida. ¿Por qué os dio vida? Porque el problema que el hombre tiene cuando lo pierde todo es que perdió la vida. La vida que Dios le dio, el aliento de vida que Dios le entregó, el soplo del aliento en su nariz, la comunión y su acercamiento con Dios, su encuentro con Dios, el hombre lo pierde. Perdió la vida. Y en esto no podemos estar más o menos, ni un poquito arriba ni un poquito abajo. No es así. O estamos vivos o estamos muertos. Pero medio vivos y medio muertos no existe. O usted está vivo o usted está muerto. Y el hombre perdió la vida. Por eso él dice que os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre perdió la vida. Vamos a leer Juan 8:44. Busque allí rápidamente a toda velocidad. Juan 8:44. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. El hombre original había sido hecho para ser rey. El Salmo 8 lo indica en el capítulo 8, versículo 4. Dice que ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Dice, le coronaste. ¿A quién se le colocan coronas? A los reyes. Y allí está diciendo que lo coronaste, pero miremos lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44, hermanos. Allí dice esa palabra. En otras palabras, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Siendo hijos de Dios, ocurrió un problema y el hombre se convirtió en un hijo del diablo. Esa condición no es un problema. ¿Acaso no ocurrió una circunstancia difícil en la vida de nuestro ancestro Adán? Lo perdió todo. Después de ser un ser real y ser un hombre puesto para gobernar la tierra, sojuzgarla, se encontró que ahora ya no era hijo de Dios, sino hijo del diablo. Ya no tenía la vida, sino que estaba muerto en delito y pecado. Vamos a leer Hebreos 2:15, que nos da una orientación de qué ocurrió allí, cuál es la condición de la realeza y la verdadera realidad del hombre después de este problema. Hebreos 2:15. Dice así, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sujetos a servidumbre. Después de ser un rey, después de ser el gobernador, después de ser el señor de la tierra, ahora era un esclavo. Entonces ocurrió un problema. Perdió la vida. Dejó de ser hijo de Dios y se convirtió en hijo del diablo. De ser un ser de realeza, ahora era un esclavo. Y el término total lo dice Romanos 3:23, que es un versículo que lo conocemos todos nosotros. Por cuanto todos pecaron. Con más fuerza, por cuanto todos pecaron. Destituidos de la gloria.
El hombre quedó destituido de la gloria de Dios porque ya no era rey, era un esclavo, porque ya no era hijo de Dios sino del diablo, porque ya no tenía vida sino que había muerte. Un problema bastante grave, lo perdió todo, porque el estado del hombre así lo manifiesta. Yo quiero que busque allí en su Biblia Isaías capítulo 1 versículos 4 al 6, para que nosotros contemplemos el estado en que se encuentra el hombre después de mirar estas condiciones, porque el hombre lo pierde todo. Isaías capítulo 1 versículos 4 al 6 dice así: yo quiero agradecerle que por favor lo busquen, no que se pongan a echar los cuentitos, porque si hablamos todos no nos entendemos. Busquen su Biblia en silencio y tomen la lectura, y la tenemos. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron a otros. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición. Una condición de un estado desordenado, como aparece la creación en el capítulo 2, en el capítulo 1, del versículo 2 del libro de Génesis. Desordenado, vacío y en tinieblas. Lleno de maldad, lleno de perversidad, con un corazón engañoso. El hombre vive trabajado y cargado, vive enfermo, contaminado, lleno de dolor, lleno de angustia, muerte, delito y juicio. Esa es la condición. No hay otra circunstancia. Entonces, ¿cómo puede el ser humano encontrarse con todo esto? ¿Y de dónde comienza todo esto? Eso tiene una respuesta. ¿Dónde se inició todo este desarrollo? Vamos al capítulo 3 de Génesis y vamos a leer el versículo 16 al 19. Capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3, versículo 16. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. La mujer daría a luz sin hijos, daría a luz los hijos sin dolor, estaría allí. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No fue así al principio. Al principio varón y hembra los creó al mismo nivel, a la misma estatura. Pero después de haber comido, después de haber participado y haber reventado o quebrado el pacto que Dios le había entregado, entonces el dolor se hizo presente. Una vez que el hombre queda allí plenamente alejado de Dios, entonces el dolor es quien reina, la angustia y la agonía. La mujer trata de imponerse al hombre y el hombre se enseñorea de ella. Vienen los problemas de familia, los problemas, el dolor de la familia se hace presente. Allí nace todo lo que presenta Isaías. Además de eso, en el versículo 17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nació la angustia, nació la crisis, nació el momento difícil de los problemas ambientales que vivimos como seres humanos. La tierra y todo esto se hace presente con este problema ambiental y este desarrollo total. Note usted cómo dice la Escritura: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor se hace presente el dolor en la vida del hombre.
Viene el problema económico. El problema es por qué el hombre sale todos los días a hacer la labor para poder obtener el dinero con que tener el pan para su familia. Es un problema que nace después que el hombre está separado de Dios. Esto no nació antes. Esto no está en el capítulo 1, versículo 28 de Génesis. Esto no aparece en el capítulo 2. Esto aparece en el capítulo 3. Después que el hombre desobedece, después que el hombre rompe el pacto, después que el hombre se aleja y se separa. Dice la escritura aquí en el versículo 18: espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. El hombre fue hecho para no morir. El hombre había sido creado para no morir. Entonces, ¿cómo iba a morir el hombre? Él había sido creado para no morir. Pero una vez que él rompe el pacto, la sentencia de la muerte se hace una realidad en su vida. Y cuando la escritura dice espinos y cardos te producirá, está hablando de la agonía del deterioro que tiene que sufrir el cuerpo. Tiene que haber un envejecimiento y un deterioro de todo tu cuerpo, y se producen los dolores y nacen las enfermedades. Es allí donde está el origen del por qué muchos hombres viven enfermos y muchas mujeres. Terminando todo esto en lo que reza el siguiente versículo. El siguiente versículo dice claramente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Está hablando de que la tierra abrirá su espacio para recibir el cuerpo, la materia que un día salió de ella. Toda esta condición, toda esta crisis que el hombre presenta, nos habla plenamente de este género de realidad, en donde se inició el problema, por qué el hombre lo pierde todo. Lo hemos dicho varias veces durante las exposiciones anteriores. ¿Por qué el hombre lo perdió todo? Porque Dios le entregó al hombre una palabra, se la dio, le dijo: no comas. ¿Era difícil eso? No comas. Era un pacto de obras. Lo que él tenía era que no comer. El problema no estaba en el árbol. El problema no era el fruto. El problema no era Eva. El problema no fue la serpiente. El problema fue Adán. Él no creyó. Pensó que era un juego. No lo tomó en serio. No tomó la palabra como tenía que tomarla. Tomar la palabra significa hacer el verdadero culto a Dios. La verdadera adoración se ejecuta, no es con práctica religiosa, sino cuando creemos el pacto y lo mantenemos en alto. En el mundo deportivo hay una disciplina que se llama 400 metros. Donde corremos 100 metros y utilizamos un testigo. Y yo corro esa carrera con relevo y llevo el testigo en la mano. Y corro, y cuando ya voy a llegar a los 100 metros, el otro comienza a correr. Mi relevo comienza a correr. Y en mi carrera yo tengo que estirarme todo lo posible para que él tome el testigo. Porque el que él corra sin el testigo no tiene validez. Me descalifican de la disciplina, de la competencia. Él tiene que tomar el testigo. Y el testigo es lo que yo le voy a entregar. El testigo es el pacto. El testigo es la palabra. El testigo es el mensaje. La iglesia es la que corre. Pero el testigo es el pacto. Porque el pacto es el que da la garantía de que cuando la trompeta suene, los que verdaderamente hayan creído que Jesús es el Cristo y estén durmiendo, se despertarán y se levantarán, y los que estemos con vida seremos transformados, y todos juntos en las nubes recibiremos al Señor. El detalle está que Adán no le entregó el pacto a Eva, no le dio el verdadero valor. No lo escatimó de esa forma. No rindió el verdadero culto. Y usted dirá, ¿de dónde saca eso? Muy fácil. Se refleja al ver los hijos de Adán.
nació Caín y luego Abel. Y cuando fueron a rendirle el culto a Dios, en la ofrenda se nota dónde verdaderamente estaba el testigo, dónde estaba el pacto. No había pacto, no había palabra. Y por eso es que Caín, que fue el primer hijo, creció bajo el desorden que estaba viviendo Adán cuando fue enfrentado a la creación. Cuando él se enfrentó a la tierra para labrarla, no halló qué hacer y se dedicó a labrar la tierra y no tenía el mensaje en la mano, pues lo había perdido. Trató de enseñarle cosas a Caín y lo enseñó a labrar la tierra, porque así le dijo Dios. Lo sacó del huerto del Edén y lo entregó a la tierra para que lo labrara. Y eso que Adán aprendió y ejerció fue lo que le enseñó a Caín, su primer hijo. Su primer hijo no tenía un concepto claro de lo que era Dios, porque no tenía la palabra, no tenía un pacto propio en sí. Y cuando rindió el culto, no lo rindió con el verdadero honor. Mucha gente viene y ora. No estamos diciendo que no ores. No, ahora es cuando más debemos orar. No estamos diciendo que no ayunes. No malinterprete lo que hemos hablado. No descabelle este mensaje. No los tiemple por los lugares equivocados. No, sí, hazlo. Pero hazlo en el culto correcto. Hazlo en el lineamiento correcto, donde verdaderamente nos encontramos con toda esa plenitud. El verdadero problema del hombre es que Dios le entregó un pacto fácil de cumplir, que solamente tenía que obedecer, no comer. Era no comer. No lo mires. Pon la mirada en otra cosa. Aparta de allí. Y este pacto se rompe porque Satanás se hace presente y comienza a engañar. Y engañó a Eva, porque Eva no conocía el pacto. No tenía un concepto claro. Satanás, la serpiente, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comas de los árboles del huerto? Creando la duda. Y Eva le contestó, entró en confianza con Satanás, entró en el diálogo. Eso es como el que quiere desarrollarse en una teología y va y se mete en internet e investiga qué es la teología de la transustanciación y se mete allí. Entonces viene aquí dando a entender en la cena del Señor lo que significan según lo que aprendió, porque lo investigó en internet. O porque escuchó a X predicador decir tal cosa. Yo he escuchado a muchos predicadores decir que Noé predicó 120 años. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Y penosamente en otras oportunidades yo lo repetí. Hasta que escudriñando las escrituras me di cuenta que eso no era cierto. Que la Biblia dice que era Noé de 500 años cuando Dios le habló del arca. Y era Noé luego de 600 años cuando le dijo, entra en el arca. ¿De dónde salieron los otros 20? Pero entonces yo lo escucho y lo digo y lo digo y lo digo. Y lo digo tanto que lo convierto en una verdad y la creo porque yo la profeso. Todo esto de no conocer llevó a Eva a entrar en la confianza con la nueva enseñanza que le estaba dando el maestro de las tinieblas. El maestro de las tinieblas le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y ella entró en un diálogo. Vamos a investigar, vamos a conversarlo, vamos a ver la nueva perversión para romper el pacto. Y entró en ese diálogo y conversando con ella, él le contestó y le dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todo, pero del que está en medio del huerto era la verdad. Pero allí vino la contaminación. Allí se contaminó, porque le dijo, no comeremos, ni le tocaremos. Y Dios no dijo que no le tocaran. Dios no le dijo que no lo miraran. Dios dijo simplemente, no comas. Entonces fíjese allí, no conocer el pacto. Pues quien no conoce el pacto no podía creerlo. Si ella no lo conocía, no podía creerlo. Simplemente tenía noticias. Así está la iglesia de Dios. Tiene noticias de Dios. Escucha hazañas de Dios. Escucha maravillas de Dios. Conoce la historia de Dios. Pero
a ese Dios, porque ese Dios único y verdadero está revelado en un solo ser, que en el Antiguo Testamento se le llamó Mesías y en el Nuevo se le llama el Cristo, y Jesús es el Hijo de Dios quien llenó todos los requisitos para ser el Cristo. Por eso hoy predicamos que Jesús es el Cristo. Y el resultado de todo esto, mis amados, el resultado de todo esto, de no conocer el pacto y menos creerlo, fue que el hombre lamentablemente quedó separado de Dios. Y cuando el hombre queda separado de Dios, es entonces donde vienen todos los males, todas las angustias y todos los momentos difíciles que el hombre tiene que enfrentarse. Entonces, ¿cuál es la esencia del problema? La esencia del problema es que el único problema del hombre es que está separado de Dios. Y el estar separado de Dios viene refrescado por tres aspectos fundamentales. Número uno, después de ser hijo de Dios, se convierte en hijo del diablo. Quiere decir que queda bajo el poder de Satanás. Todo hombre sobre la tierra está bajo el poder de Satanás. Algunos dicen, no, que los niños nacen, ellos son de Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente, en pecado me concibió. Dígalo. En pecado me concibió mi madre. Entonces, desde que el ser nace, ya viene incrédulo. Desde que el ser nace, ya viene separado de Dios. Porque si no, entonces la Escritura dijera de tal edad a tal edad. Pero allí no habla así, de esa manera. Ahora bien, yo no estoy condenando a los niños, solamente estoy diciendo lo que la Escritura palpa y marca. Por cuanto Eva fue la madre de todos los vivientes, entonces esa expresión indica que todos los seres humanos nacen con una naturaleza totalmente separada de Dios. Todo hombre, todo niño, toda niña nace, se desarrolla, crece y vive sobre la tierra separado de Dios. Entonces la esencia, si nace separado de Dios, entonces nace bajo el dominio, crece bajo el dominio de Satanás. Nace siendo esclavo, se desarrolla siendo esclavo de Satanás. Y por eso vive en dolor, por eso vive en angustia, por eso vive en agonía. Y el estar, este problema tan grave, el único problema del hombre que es estar separado de Dios, el dolor se apodera de él. ¿Y sabe por qué? Porque contemplemos los principios de la creación. Y creo que mi hermano los mencionó ahora, pero vamos a recordarlo. Las plantas fueron creadas para que su follaje esté afuera y flamee con la brisa. Pero su raíz tiene que estar en la tierra. Si lo desprendemos de la tierra, se marchita, se seca, se muere esa planta. ¿Por qué? ¿Por qué se muere? Porque se viola el principio de la creación. Porque los árboles fueron creados con ese principio para que sus raíces estén en la tierra. Y si nosotros nos vamos a los peces, ellos fueron creados para vivir en el agua. Y al sacarlos del agua, ellos agonizan y finalmente mueren. ¿Por qué mueren? Porque se viola el principio de la creación. El hombre fue creado para estar con Dios. Y el hombre con Dios no tiene el dolor. Pero al quedar separado de Dios, se viola el principio de la creación. Y por lo tanto el hombre tiene que vivir en dolor. Porque está separado de su hábitat natural. Esa esencia, ese problema tan gigantesco, no podía el hombre resolverlo por sí mismo. Y por eso es que el hombre entonces, al estar separado de Dios, vive una condición crítica, muy difícil. Y vivimos luchando los seres humanos desde ese punto de vista. Yo quiero que usted busque en su Biblia Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice claramente así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no oye al pecador. Dios no oye al incrédulo. Dios oye a los temerosos, pero no a los incrédulos.
Y dice, vuestras iniquidades han hecho división. Divididos. ¿Por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad, la desobediencia. Entonces el hombre está bajo el dominio de Satanás. Aparte de eso es incrédulo. Y la incredulidad siendo consumada da a luz la muerte. Y la muerte significa separación. Separados. Por eso Jesús dijo, separados de mí. Separados de mí, repítalo. Vuelvo a decir, separados de mí. Nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo cree la iglesia que puede hacer algo si está separada de Jesús, quien es el Cristo? ¿Cómo creen ustedes que vamos a conquistar al mundo y que vamos a luchar para salvar toda una nación? ¿Usted cree que eso se hace simplemente con una danza? Yo no estoy en contra de la danza. No estoy en contra de los conciertos. No estoy en contra de los dramas. No estoy en contra. Yo soy pastor igual que muchos de ustedes. Y nosotros ejercitamos muchas de esas cosas que son hermosas en la adoración, en la liturgia que se le rinde al Señor. Es maravilloso. Pero eso no salva. Porque usted diezme mucho, diezme poco, eso no salva. No estoy diciendo que no lo haga. Estoy diciendo que no salva. Que no quita la verdadera realidad. Juan el Bautista, cuando vio que Jesús venía a ser bautizado al Jordán, se quedó mirándolo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Usted está oyendo lo que estoy diciendo? Que quita. Quita. No es que lo cubre, no es que lo arropa, no es que lo pone a un lado, es que lo quita. Dijo, he aquí el verdadero sacerdote. El verdadero. Que quita el pecado del mundo. Eso era un oficio que tenía que cubrirlo, era el Cristo. Pero el que venía descendiendo a las aguas era Jesús. Está indicando que Jesús es el verdadero sacerdote. Es el Cristo que quita el pecado del mundo. Por eso el mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa. Es Él el que lo quita. ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Por la iniquidad que lo separa. Por la desobediencia que marca el género de la incredulidad. Yo quiero que vaya a Génesis 3, capítulo 3, versículo 6. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice la escritura así. ¿Lo tenemos? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a mirarlo un poquito el texto. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Así son muchas de las enseñanzas que se entregan hoy en día, que no las voy a repetir porque los pastores anteriores las han mencionado. Muchas enseñanzas bonitas. Muchas enseñanzas agradables. Yo tengo 2 licenciaturas de teología en mi vida. Profesor por muchos años del Seminario Teológico de las Asambleas de Dios de Venezuela, que queda en Barquisimeto, Estado Lara. 38 años de ministerio, he conocido muchísimas enseñanzas y he dado muchas conferencias. Pero esto para mí hoy no es una conferencia. Hay una diferencia entre conferencia y el mensaje de la Biblia. La conferencia es un conocimiento que se entrega. El mensaje de la Biblia es la vida que se imparte.
Hay una diferencia muy grande. El creer esta palabra es recobrar vida. Y si todos los presentes recobran vida, entonces todo este pueblo será salvo. Toda Bolivia será salva. Latinoamérica será salva. Y el mundo entero será salvo. Si creemos el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo, recobra vida en nosotros. Recobramos vida. Y verdaderamente podemos avanzar. Codiciable. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Conocimiento. Las filosofías. El estado humanístico. Yo dirijo una fundación en Venezuela que se llama Fundación Joveniro. Es una fundación antropológica, donde hacemos muchas cosas de bienestar social. Sí, pero eso no salva. Eso no fortalece. Para la asistencia de atención al menor con problemas de conducta, en la ciudad donde estoy, las instituciones a mí me llaman cuando tienen casos difíciles para que el pastor Hidalgo las trate. Y yo voy y las atiendo y asesoro a los consejeros de protección que atienden y cuidan la conducta del menor. Y les indico qué poder hacer. Pero eso no salva. Eso es una ayuda humanitaria. Es un acto humanista, pero eso no da vida. Ellos siguen muertos. Ellos pueden mejorar. ¿Acaso se necesita ser evangélico para dejar de consumir drogas? ¿Para dejar de beber o de libar licor? ¿Para convertirse en un buen ciudadano es necesario ser cristiano evangélico? No. Eso no ayuda. Eso contribuye a ser una mejor persona, un mejor ciudadano. Hay mucha gente que es buena en esto y en lo otro y no necesita la Biblia ni el cristianismo para hacer eso. Pero para tener vida, la vida de Dios, se necesita es el mensaje de la Biblia. Se necesita creer que Jesús es el Cristo. Es allí. ¿Por qué? Porque el hombre, con toda la transformación que pueda tener en esta vida, está destituido de la gloria de Dios. Y el único que lo puede unir es aquel que cumplió el oficio como el Cristo. Jesús. El Jesús que nació en Belén, ese Jesús que cumplió los requisitos para ser el Cristo, es el único que está facultado para reconciliar al hombre con Dios. Por eso Él pudo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Volver al Padre significa volver a la etapa original, volver al estado inicial. El hombre, al quedar separado de Dios, se encontró con un problema. Un problema. ¿Cuál es ese problema? Está separado de Dios. ¿Cuál es la solución a ese problema? Una sola es la solución. Debe volver a Dios. ¿Y cómo hace el hombre para volver a Dios? Una sola es la ruta, una sola es la vía, y es Jesús quien es el Cristo y quien es el único que ha dicho: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cuál fue el problema del por qué el hombre queda separado o destituido? Porque Satanás, quien es el príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, Dios de este siglo, adversario, rebelde, divisor, opositor y escuálido a todo lo que se llame Dios, pues lucha y se hace presente en la vida del hombre para romper el pacto. Y usted está recibiendo hoy una palabra de vida. ¿Usted cree que Satanás se va a dar tranquilo? La palabra de Dios dice que cuando Jesús comenzó a explicar la parábola del sembrador, la gente no la entendió. Y Jesús dijo: el que tenga oídos que oiga. Entonces los discípulos se acercaron después a Sol y le dijeron: maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Nadie te entiende. Y él dijo: porque para vosotros es dado a conocer los misterios del reino. A ustedes. ¿A quiénes se les dado a conocer los misterios del reino? A los que creen.
¿Por qué nosotros no llegamos y nos paramos en la Plaza Bolívar? O en alguna plaza de acá, de este lugar. ¿Por qué el hermano Weimar no nos llevó a un estadio? Porque Jesús no vino y se paró en los estadios. Jesús vino a la casa de Israel. Jesús vino a los que tenían la palabra. Jesús vino a los que tenían una idea. Jesús vino a los piadosos. ¿A quiénes tenemos que venir nosotros para hablarle de que el mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo? ¿Quiénes son los que están interesados en salvar a toda Bolivia? ¿Quiénes? ¿Quién quiere salvar a Bolivia? ¿Quién quiere hacerlo? Mantenga esa mano en alto. ¿Quién quiere hacerlo? Entonces para usted es el mensaje. El que tiene que creer el mensaje es usted. No puede ser aquel que está muerto en delito y pecado. Es usted que dice decir que cree que Jesús es el Salvador. Pues entienda que no es Jesús, sino Jesús quien es el Cristo. Que si usted cree el mensaje de la Biblia y lo incorpora y hace que su vida cobre vida, entonces hay esperanza para todo este pueblo. Amados hermanos, la Escritura dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y al diablo no se resiste orándole. Algunos creen que porque zapatear 3 veces y decir vete de aquí diablo en el nombre de Jesús y cantar la cancioncita que por allá se la escuché al pastor Bermúdez en Cochabamba, que creo que la canta bien, machácalo, machácalo. ¿Usted cree que por cantar una canción Satanás se va? ¿Por tener 30 días de ayuno Satanás se va? Usted está en el mundo, pero usted no es de este mundo, pero él sí tiene dominio del mundo, porque él es príncipe de este mundo. Y en su mundo no se le gana a Satanás. Cuando la Biblia dice resistid al diablo, la única forma de resistirlo a él es sometiéndose a Dios. Y someterse a Dios significa creer o vivir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos que su Hijo Jesús, quien es el Cristo, es el Salvador de mi vida. Así lo resisto. Y él tiene que huir. Cuando un hombre cree que Jesús es el Cristo, Satanás huye. Cuando una iglesia cree y proclama que Jesús es el Cristo, acelera la venida del Señor, Satanás huye. Pero no se quede tranquilo. Va a tratar de estorbar. Por lo tanto, la esencia del problema del hombre es que por la influencia de Satanás, el hombre vive separado de Dios. Por la influencia de Satanás, que lo único que va a hacer es tratar de romper el pacto. Lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Israel, lo hizo con muchos hombres de Dios, lo hizo incluso con la iglesia primitiva. Les quitó el pacto. Por eso es que Pablo le habla a los Gálatas, por eso es que Pablo le habla a los Corintios, por eso es que Pablo le habla a los Colosenses, diciéndole: cuidado, cuídense. Por favor, abran los ojos. Y la evangelización mundial no consiste sino en una sola cosa. Hay muchas señales que él dio como tics antes de su venida. Y dentro de esas muchas señales, él dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, pueblo contra pueblo, habrá hambre, pestilencia, y habrán enfermedades, y habrá todo esto. Se levantarán los padres contra los hijos contra los padres. Y eso lo hemos visto, ¿sí o no? Pero hay una señal que la produce, es la verdadera iglesia. Hay una señal que no viene de afuera, sino que lo producen los verdaderos creyentes. ¿Y sabe cuál es esa señal? Que está en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a toda la gente para testimonio. Si nosotros proclamamos que Jesús es el Cristo, para que toda Bolivia escuche, le estamos dando el testimonio, estamos acelerando. Los que han de ser salvos, el Señor los añade, y de esa manera toda Bolivia será salva, a fin de que el Cristo de la gloria, Jesús, quien es el Cristo, venga lo más pronto posible por usted y por mí. A algunas personas les atemoriza que el Señor venga, pero no tiene por qué haber temor. ¿Queremos seguir viviendo los padecimientos que vive la humanidad? Es porque no tenemos el mensaje de la Biblia en nosotros. Porque usted, al creer que Jesús es el Cristo, ya usted no va a vivir para sí mismo.
Porque estando consciente de que los problemas están resueltos, entonces ya usted no tiene por qué vivir para las agonías y las angustias de las que viven los que son idólatras, sino que usted vive toda su vida solamente para testificar que Jesús, quien es el Cristo, viene pronto. Amén. Vamos a estar de pie y oramos al Señor. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de ser testigo, Señor, de este mensaje. Gracias por la oportunidad de conversar con mis amados que están presentes. Ruego porque el Espíritu de Dios ilumine el corazón de todos los presentes y esta palabra revelada hace tantos años, Señor, sea conocida. Que de sus ojos caigan las escamas y el velo sea abierto, para que la gloria de Dios y el misterio de Cristo Jesús se haga presente en cada uno de ellos. Solo usted, Señor, sabe quién es. Sabe usted, Señor, nada más quién ha abierto su corazón y quién ha creído esta palabra. Por lo tanto, todo esto queda en sus manos para la gloria de Dios Padre. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo, nuestro Salvador. Señor, partícipe de esta evangelización mundial en nuestros días. Testificamos de que Jesús es el Cristo. Muchas gracias, mi Señor. En ese nombre hemos orado, pues así lo creo, así lo vivo. Jesús es el Cristo. Amén. Dios me les bendiga.